va a ser esencial para poder, repito, resolver los circuitos. Vamos a poner aquí un circuito muy elemental. A ver, voy a poner este circuito aquí. Con una sola fuente. Podrán resolver, tenemos este circuito R1, R2, R3, R4, R5 y tengo la fuente. Quiero determinar la tensión en este elemento. ¿Tendremos hasta ahorita las herramientas suficientes para poder resolver ese circuito? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede decir cómo podemos determinar ese circuito? Tenemos que reducir el circuito, primeramente, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podremos hacer? Primero checar sumar las resistencias que están en serie, la R2 y la R3. R2 y R3 están en serie. No están en paralelo. Están en paralelo. ¿Están en paralelo? Con R4 y R5. R4 y R5. ¿Estas dos están en paralelo? ¿Para qué estas dos en paralelo? Para decir que en paralelo tengo que tener este circuito. R4 y R5. ¿Existe este circuito? Lo que pasa es que la fuente primero tiene en paralelo a R2 y R3. ¿La de la fuente tiene en paralelo a R2 y R3? Después, tienen ahí un nodo. Aquí tenemos un nodo, exactamente. Pero no puede estar, esta no está en paralelo con estas. Nunca. R2 y R5, ¿no? ¿Perdón? Y R3 y R4. ¿Cuál, perdón, señorita Sandra? En serie está R3 con R4 y En después R2 con R5. Observe, para que R3 y R4 estén en serie, quiere decir que esto no debe existir. Porque aquí va a venir la corriente, esta corriente va a ser la misma que va a pasar por aquí. Estoy de acuerdo, pero existe este conductor, existe este nodo, esta corriente viene para acá y parte va a venir para acá, por lo tanto, no puede ser que estén en serie. ¿Sí? O bueno, yo lo que haría sería reescribir de forma que pudiera resolver el circuito. A ver, ¿de qué forma? Pues agarraré y los empezaría como que de lado, empezar a jugar con los circuitos. A jugar. Entonces, la enseñanza es un juego, es una tradición, estamos jugando. No te enojes, hombre. Pero bueno, vamos, si lo tomamos en el buen sentido de la palabra, sí es un juego, es divertido. A mí me divierte dar clases, me fanatiza estar dando clases, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Miren, muchachos, ninguna resistencia está en serie, ninguna resistencia está en paralelo. Tenemos que usar una herramienta para poder resolver el circuito y poderlo simplificar. ¿Sí? Es, por ejemplo, este circuito. Tengo este otro circuito. Bueno, aquí pongo de corriente. R1, R2, R3, fuente A, fuente B. Y quiero conocer la corriente aquí. ¿Lo podremos resolver con las herramientas que tenemos en ese circuito? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Lo podremos resolver con las herramientas que hemos tenido hasta ahorita? No. Porque no están en serie, no están en paralelo, y ahí ya tengo dos fuentes de tensión. ¿Sí? Este circuito lo puedo complicar más, en lugar de que sea resistencia aquí, que sea una fuente de corriente. ¿Sí? Y yo puedo modificar el circuito como gusten y quieran, y plantear las soluciones. Pero estos dos circuitos, hasta ahorita con las herramientas que tenemos,
no lo podremos resolver. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este circuito para poderlo resolver? Este circuito. Pues yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer una transformación. O sea, yo puedo transformar este circuito a un circuito de esta manera. Aquí es. Yo le llamo aquí una RA, una RB y una RC. Voy a tener que transformar a este circuito. Este circuito es un circuito pi, o sea, un circuito de este tipo. O le llaman también un circuito delta. Circuito pi o circuito delta si hablo en circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Entonces tengo que transformar este circuito, ¿sí? A un circuito de este tipo. Esto le llamo un circuito T. O le llamo un circuito estrella. Así. O una estrella. Hay que usar otra herramienta que no hemos visto, que es la transformación. Al hacer la transformación, en este circuito, esto desaparece. Esto desaparece. Y ya me queda un circuito de esa manera, perdón, sí, no. Me queda un circuito de esta manera. Y esto desaparece. Ahora sí lo podremos resolver. ¿Sí lo podremos resolver? ¿Cuál será el voltaje que tengo en RA? ¿Cuál será, así con esta transformación? ¿Cuál será el voltaje? Así como tengo este circuito. Eso sí lo pueden hacer. ¿Cuál será el voltaje? Aquí tengo una corriente IA. ¿Cuál será la tensión en RA? Y eso sí lo pueden resolver. Aquí ya reduje el circuito y ahora sí ustedes tienen las herramientas para poderlo resolver. ¿Cuál será la tensión ¿La RA? misma que el voltaje total? ¿Perdón? ¿La misma que el voltaje total? ¿Cuál voltaje total? Tengo dos fuentes. ¿Cuál es la corriente que va a pasar por RA? La corriente de la fuente. Por lo tanto, si yo quiero conocer BA, va a ser igual a IA por RA. ¿Qué esas corrientes tiene aquí? Es sencillo. ¿No? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya la solución de los circuitos empiezan a agarrar otro tipo de herramientas. Pero para eso hay que dominar lo que ya vimos. ¿Ok? Para este circuito. Para este circuito, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Sacar un circuito equivalente. Y aquí le pongo una BA y una BB. Y aquí tengo R2, R1 y R3. Ya saqué un circuito equivalente. ¿Qué fue lo que hice? Usé una transformación. Transformé esta fuente de corriente a una fuente de tensión. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver otra herramienta más que va a ser útil para la solución de los circuitos. Cuando no tenga resistencias definidas en paralelo, cuando no tenga resistencias definidas en serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están viendo hacia dónde vamos ya ahorita? ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar esa parte? Esa es la introducción al tema de obra. ¿Qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar? ¿Y con qué herramientas vamos a llegar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a borrar esta parte. Entonces, para poder utilizar esta condición de lo que estamos viendo ahorita, vamos a usar el tema transformación de circuitos P a circuitos
circuito pi a circuito T o viceversa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Muchos libros, muchos autores dicen, si tengo este circuito, pues sencillo, lo voy a transformar a un circuito de este tipo. Y aquí le llamo una RA, una R y una RS. A un circuito de esta manera. ¿Lo podemos hacer? Y dice, bueno, si lo podemos hacer, pues facilito. Vamos a usar las expresiones necesarias para poder llegar a este circuito. Y dicen que la resistencia RA, esta resistencia, va a ser el producto de las resistencias que se conectan a su nodo. ¿Cuáles son las resistencias que se conectan a su nodo? R1 y R2, ¿sí? Es lo que yo tengo en esta parte. Aquí le llamo una RA, una RR y una RS. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dicen, pues es el producto de las resistencias que están conectadas al nodo donde tengo esta RA. ¿Cuáles son las resistencias? Es R1 por R2 sobre la suma de las resistencias que conforman el circuito delta o el circuito pi. Sobre R1 más R2 más R3. Y ya encontré el valor de la resistencia. Cámara hacia la izquierda, por favor. Sí. Y hacia arriba. Ahí así. Tantito hacia su izquierda, por favor. Hacia mi izquierda. Ahí así. Sí, ahí está bien. ¿Está bien? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Bueno. Por lo tanto, ya entendido esto, ¿cuál será el valor de la RR? Si esto quedó entendido. R3 por R2 sobre R1 más R2 más R3. R1, lo último que alcancé a escuchar. Y en la parte de arriba, ¿qué será? R2 por R3. R2 por R3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si quiero conocer la RS, ¿a qué será igual? R1 por R3 sobre R1 más R2 más R1 por R3 sobre la suma. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí quedaría ya la respuesta a esa transformación. Profe, ¿puede bajar tantito la imagen? Ok. ¿Ahí? ¿O más? ¿O me retiro un poquito más? ¿Ahí se alcanza mejor enfocado? Un pelín hacia abajo nada más. Un hacia abajo, ok. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Perdón? Maraboto, qué milagro que te dejo, ya hasta que te conocí, hasta que te veo peinado. Bueno. Ahora pues, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos?
Profe, ¿Sí? Sí, escucho. entonces la transformación la podemos hacer como el circuito que está arriba, como el circuito que está abajo. Exactamente, de este, aquí digo, de este circuito pi, voy a pasar a un circuito T. Esa es la transformación. ¿Ok? Ahora, también podemos hacer lo siguiente. Del circuito T puedo pasar al circuito pi. También lo podemos hacer. Cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Y muchos autores dicen, esta es la expresión. Y hasta ahí, ¿de dónde sale? ¿Cómo se obtuvo? No se meten porque las matemáticas, pues sí son algo gruesas. O no las, pues sí. La álgebra, aquí es la matemática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Por qué no llamaron circuitos pi y circuitos T? Por la forma que tienen. Si tú puedes ver este circuito no es otra cosa que un circuito de esta manera. ¿Sí? Donde tengo este punto es este mismo punto. ¿Sí? Y aquí yo tengo una resistencia, y aquí tengo la otra resistencia, y aquí tengo la resistencia. Por eso le llamaron un circuito pi. En corriente alterna es una estrella. En corriente alterna. Por eso le llaman estrella en corriente alterna. Pero yo estoy hablando en corriente directa. Corriente directa es un circuito T. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Lógico, en corriente alterna no transformas esto de esta manera. Todos los motores están conectados en estrella o están conectados en delta. A dos tensiones. Y entonces ya modificas esa conexión, una delta serie, una delta paralelo, de acuerdo al voltaje que vas a aplicar, pero eso lo verás tú, si es que lo llegas a ver, ¿sí? En materias futuras, si es que lo llegas a ver, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Señorita Sandra, ¿no hay dudas? No, profesor. No, bueno. Entonces, ¿podemos borrar esto que acabo de escribir en el pizarrón? No, profe, debe tantito unos minutos. Ok, unos minutitos, no hay problema. No hay prisa. Para entender nunca es tarde. Para estudiar nunca es tarde. Bueno, que vayan viendo cómo vamos tomando ya, dándole otro tipo de enfoque en la solución de los circuitos. ¿Sí? Quisiera pasar un ejemplo. A ver, ¿qué prefieren? ¿Paso al ejemplo o deduzco de dónde viene esto? Porque muchos autores tienen la expresión y se llegan a hacer los ejemplos sin problemas. ¿Sí? El ejemplo, ¿no? Y si yo llego al examen y les pregunto, ¿de dónde llegamos a esto? Ahí sí, van a... De los dos, profe. Ok. Entonces, ¿cuál hacemos primero? Ustedes elijan. La deducción, profe. La deducción, bueno. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, bueno, vamos a borrar. Sí, voy a borrar. Ok. Ay, aquí tiene que borrar uno, allá en la escuela llegan los de limpieza y son los que borran, hijos, que hasta de borrador hay que hacer uno. Pero bueno, ok, hay que ser pedagogos. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Yo tengo un circuito de esta manera. Vamos a plantearlo aquí, sí. Es que está mojado. Vamos a plantearlo aquí así. Oh. Aquí le llamo R1, le llamo R2 y esta le llamo R3. ¿Estamos de acuerdo? Es un circuito ¿qué? Esto que tengo yo ahorita aquí. ¿Un circuito pi o un circuito T? El circuito pi tiene un punto común, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucederá si entre este punto y este punto yo conecto un ómetro? ¿Qué resistencia me va a medir ese ómetro? ¿Qué expresión me va a medir ese ómetro? ¿Eh? Resistencia R2. Ok, ¿cuál será la resistencia total? Elemental, ¿eh? R1 más R2 más R3. A ver, R1 más R2 más R3. ¿Están de acuerdo? López Alonso, ¿estás de acuerdo? ¿No está? Ya, Ah, ¿fue el que me mandó el mensaje? Ah, ok, gracias, sí. Sí. Ah, sí, de veras, bueno. A ver. Mendoza García, ¿Qué pasa, profe? ¿qué? ¿Está correcta esa expresión? Sí, porque es la suma de todas las corrientes, pero creo que también es ¿cómo se llama? De ahí lo que mide es la resistencia R2. Vale, R2. Entonces, ¿no lo entendí? Y lo que mide ahí es la resistencia R2. ¿Nada más? Entonces, esto está incorrecto. Entonces, la resistencia total es R2. ¿Así? ¿Es lo que me va a medir el ómetro? ¿Están de acuerdo? ¿Sí está correcto? O sea, es lo más elemental, muchachos, ¿eh? No está correcto. ¿Eh? No está correcto, lógico. ¿Cuál es lo correcto? La sumatoria ¿Cuál sumatoria? de las tres resistencias, ¿no? Que están en serie. No, ya dijo que no, pues no están en serie. Observemos, vuelvo a insistir, esto es lo más elemental. Hasta ahorita ustedes esto ya lo deben de dominar, pero bueno. Este instrumento, Paralelo. ¿perdón? Hay dos series y un paralelo. Dos series y un paralelo, entonces ¿cuál será? ¿Cuáles serían las series? Todas están conectadas en serie con un paralelo R3. ¿R3? No. No. Lo que está en serie es R1 con R3. Entonces, ¿qué será? R1 más R3 que multiplica a R2 sobre ¿quién? Sobre lo que tengo hasta arriba, ¿no? R1 más R3 más R2, ¿o no? Eso es lo que me va a medir el ómetro, ¿sí o no? Estas dos están en serie y esa resistencia equivalente en serie está en paralelo con esta. Elemental. De kinder. Por el conocimiento que ya hemos dado hasta ahorita. Yo digo que ya es de kinder, porque eso ya lo deben ustedes dominar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo lo siguiente? Aquí le llamo R2, R3, R1. Si conecto el ómetro ahora entre terminales de R1, ¿cuál será la resistencia del ómetro? R2 más R3. R2 más R3 Por R1. por R1 sobre R2 R2 más R3. más R1. Más R1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué sucederá si yo tengo lo siguiente? Si yo pongo aquí R2, R1, R3, y ahora lo pongo entre ¿qué? Entre R3. ¿Cuál será el valor de la resistencia del ómetro? R1 más R2 que multiplica a R3 sobre R1 más R2 más R3.
Y aquí tengo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? No hay dudas, ¿verdad? Continuamos. ¿Puede bajar un poquito más la cámara, profe? Perfecto, la bajamos. Ahora sí quiero ser claro, algunas veces en los videos me atiendo más la cámara que estoy dando mi clase que la del video. Y a veces sí, algunas veces me pierdo. Pero bueno, estamos de acuerdo que vamos a tratar ya de modificar ese error. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora lo siguiente. Ahora, en este circuito, en ese mismo circuito, lo que voy a hacer yo, un circuito T. Y aquí le llamo una RA, una RR, una RS. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí la resistencia en el ómetro va a ser igual a ¿quién? La resistencia que va a medirme este ómetro será igual a ¿quién? Quiere decir que para hacer esto, ¿qué es lo que va a pasar? Ya quito yo esto de aquí. Quito esto de aquí porque voy a hacer la transformación. Y tengo esto aquí así. Ahora, ¿cuál va a ser el valor de este ómetro para este punto entre este punto? ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Sí. Sí, entonces, ¿cuál será el valor del ómetro en ese punto? ¿Escucho? Velázquez Cruz. ¿No está Velázquez Cruz? Bueno. ¿A dónde? Entonces, ¿cuál será el valor, señor Velázquez Cruz? No lo veo. Lo estoy analizando, profe. Está analizando. Acuérdense que la clase es de 1:30, ¿eh? Está sencillo. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Sencillo. Regalado. Si yo quiero medir este ómetro, me va a medir la resistencia que esta resistencia más esta resistencia. ¿Sí o no? ¿Será que RA más RB? ¿Sí? Perdón, RR. Y esta es la ecuación 1. 1'. ¿Sí? En este caso, ¿cuál será el valor de la resistencia que me va a medir entre ese punto? Entre este punto. Aquí yo lo pongo aquí. Voy a volver aquí a poner esto aquí. Aquí pongo RA, RR. más RS. Ok, será RA más RS. ¿Estamos de acuerdo? Y sería la ecuación 2'. ¿Dudas? ¿Ya? A ver, Javier López. Javier. Participar, profe. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó, profe? Pues está durmiendo, vas al baño a echar agua fría, ¿no? ¿Se desveló ayer o se desveló? ¿Qué onda? No, así es mi cara normalmente, profe. No, pero también se está tallando los ojos, está bostezando, hasta parece cocodrilo tan temprano en Chapultepec, pero bueno. Ahora pues, continuamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué sucede en el último circuito?
¿Cuál será? Aquí tengo RA, RR y RS. ¿Cuál será ahora la resistencia del ómetro ahí? RS más RR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ya, y aquí ya todo lo demás es matemático. ¿Sí? Ya lo tuvimos eléctricamente que están en serie, que están en paralelo, llegamos a estas 6 ecuaciones o 6 fórmulas. ¿Qué es lo que sucede en la primera, en la ecuación 1 y con la ecuación 1'? La resistencia que estamos midiendo es la misma que está entre la terminal, si ustedes quieren la terminal AR o X, para que no se confunda, con XY. ¿Sí? Entonces puedo igualar esta ecuación 1 con la ecuación 1'. Por lo tanto, esto lo quito de aquí y esto lo quito de aquí y aquí esto va a ser igual a esto. ¿Sí? Porque el ómetro está entre las mismas terminales. Y aquí yo pongo una Z. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Pues es lo mismo, quitamos esto y la vamos a igualar esta ecuación de esa manera. Y la otra quitamos esto y esto lo quitamos y esto lo igualamos. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes pueden ver en esta parte, en la ecuación 1, ya tengo el producto al cual queríamos llegar nosotros primeramente, ¿sí o no? Igualo estas dos, ya que la igualamos, ustedes despejan la RA y vamos a llegar a que este caso, a que la R1 por la R2, perdón, aquí es el producto sobre R1 más R2 más R3 es igual a ¿quién? A una RA. ¿Sí? Y así. Y es matemático. ¿Estamos de acuerdo? ¿No me puedo mover la cámara un poquito? Eso ya lo hacemos, eso ya lo dejamos para que eso ya es matemático. ¿Hay así? Un poquito más, por favor. ¿Para dónde? ¿Para? ¿Así? ¿Ahí? Sí, ahí está bien, profe. Ahí está bien. Bueno. Y ya ustedes igualan esas dos, despejan una incógnita y ya llegan a la respuesta de las fórmulas que yo les acabo de proporcionar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Continuamos? ¿Sí? Entonces ya tenemos las expresiones, ya deduje la expresión de dónde salió las primeras expresiones que vimos. Entonces, ¿puedo borrar? Sí, bueno, voy a borrarles. Entonces vamos a regresar al circuito que vimos inicialmente. Y ya con valores y poder ver su respuesta. Entonces llegamos al circuito ese. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué teníamos? Teníamos un circuito de esta manera. ¿Puedes subir un poco tu cámara, por favor? Sí, ahorita permíteme. Voy a quitarlo. Ok. Subimos la cámara y la movemos para acá. ¿Oye así? ¿Es el circuito que vimos originalmente? ¿Qué fuente le pongo? ¿Una fuente de tensión o una fuente de corriente? Independiente. Una de corriente. Una de corriente, ok. ¿Qué valores de resistencia le ponemos? ¿Qué pongo? R1. Porque están en 275. 4. Aquí 200. Aquí 75. Aquí 50. Aquí 75.
¿Y acá qué? ¿100? 20. ¿Perdón? ¿Así? Allí está bien, profe. Ok, ¿qué valor de corriente? 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, ¿cuánto? 50. 50 amperes. Vamos a... ¿Sí? Sí. Bueno, 50 amperes. Hagan de cuenta que este lo pongo en el examen. Bueno, ya está hecho el examen, ¿eh? Y abusados, es individual. Son 30 exámenes diferentes. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿En dónde queremos conocer la tensión o el voltaje? En la resistencia de 200. En la resistencia de 200. Bueno, vamos a ver. Bueno, a la resistencia de 200. Aquí, ok, entonces, ¿es la tensión? Entonces pongo aquí pongo más y aquí pongo menos el voltaje aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será el proceder? Tenemos que sacar un circuito equivalente. ¿Sí o no? ¿Cómo quedará ese circuito equivalente? ¿Cómo quedará ese circuito equivalente? R1, R2 y R3 también estará en delta. En delta, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformarlas a una estrella. Por lo tanto, ese circuito me va a quedar de esta manera. Y aquí identifico, ¿no? Si tú quieres, pongo aquí el A, el B y el C. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a quedar el circuito? Aquí le llamo R1, le llamo R2, le llamo R3. Aquí pongo la fuente de corriente. Aquí sí. Y este me va a quedar. Este sería de 75 ohms. Esto será de 100 ohms. Y 50 amperes. ¿Están de acuerdo con ese circuito? la cámara? ¿Están de acuerdo con ese circuito equivalente? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces, al tener ya este circuito, ¿cuál será el valor de R1? ¿Puedes subir un poquito la cámara, por favor? De acuerdo. Solo un poco. ¿Ahí sí? Menos. Menos. Ok. ¿Ahí? Ahí. O lo retiro un poquito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, ¿cuál será el valor de R1? 200 ohms. ¿Perdón? ¿Cuánto? R1 queda de 46 puntos ¿Cómo la determinó? con la fórmula que dio. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a poner aquí para que tus compañeros lo comprendan? La de dos. Es entre la de 270. ¿Cuánto es? R1 por R2. Pero R1 por R2, entonces sería R1 por R2, ¿sí? Aquí le llamo yo un valor, aquí para no confundir con R1, pues le llamo RA, le llamo RB y le llamo RC, para no confundir. Por tanto, aquí sería RA, ¿a qué sería igual? A R1 por R2 sobre R1 más R2 más R3. ¿Sí? ¿Así quedaría? ¿Sí o no? Tengo R1, R2 y R3. Por lo tanto, RA va a ser igual a R1 que vale ¿cuánto? 200 por R2 que vale 75 sobre 200 más 75 más 50. ¿Y eso cuánto? Eso le da ese valor. 46.2 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí la RA es de 46.2
1.2 ohms. ¿Ok? Vamos a ponerlo en rojo. Ok, vamos a ponerle aquí en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora la RB, ¿a qué será igual? Sería a R1 por R3 sobre R1 más. Ok, sería 200 por 50 sobre 200 más 50 más 75. ¿Y eso cuánto le da? 30.76. Ok. 30.76 ohms. Ok. Y este es el valor que me va a dar aquí de 30.76 ohms. Ok. Y por último la RC. 11.53. Bueno, ya se, en forma directa 11.53. Sí. Ok. Por lo tanto la RC me va a dar aquí 11.53 ohms. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué 11.53? Ah, ok. Es lo malo de confiar, de pensar, ¿sí? Ese RC te va a dar un valor, RC yo lo tengo aquí abajo, va a ser el producto de 75 por 50 sobre 200 más 50 más 75. Y según eso les da 11 punto ¿qué? 53. ¿Sí? ¿Sí le entendió? O realícelo. ¿Ya lo entendió? ¿Ya estamos de acuerdo? Sí. Sí, bueno. Entonces ya tengo los valores del circuito equivalente. Ahora, ¿cuál va a ser el proceder? Hacer circuitos equivalentes. Ah, ok, entonces, ¿puedo borrar aquí? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí tengo ya los valores anotados. Es que tengo que borrarle rápido porque se seca la tinta y me pinta el pizarrón. Y por si ya el pizarrón ya está como yo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora es su compañero, sacar circuitos equivalentes. Este circuito, yo puedo tener un circuito de esta manera. Oh, que está mojado ahí. Tenemos que hacer eso. Bueno, tenemos este circuito de esta manera. Uf. Tendré este circuito de esta manera, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo más como está el circuito. Aquí le llamo una R1, una R equivalente 1 y una R equivalente 2. Y aquí le llamo yo, ya tengo el valor, 11.53 y 50 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas dos, la RA con la de 100 están en serie. La RB con la de 75 están en serie. ¿Sí? Por lo tanto, la R equivalente 1 va a ser igual a 100 más RA. ¿Cuánto nos dio? Ah, más 46.2. Y aquí me da 146.2 ohms. ¿Ok? La resistencia equivalente 2 sería igual a ¿quién? A 75 más 30.76. ¿Y cuánto les da eso? 105.76. 105. ¿Qué?
76. 76 ohm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Por lo tanto, ahora mi circuito equivalente que voy a tener ahora va a ser el siguiente. Aquí tengo cuánto, 11.53, 50 amperes. Y esa resistencia equivalente 3. ¿Cómo determino esa resistencia equivalente 3? Paralelo de... Las dos equivalentes, por lo tanto será aquí el paralelo de quién? De 146.2 por 105.76 sobre 146.2 más 105.76, y esta resistencia equivalente 3 igual a ¿cuánto? 61.36. ¿Cuánto? 61.36. Punto 36. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la resistencia total sería igual a ¿cuánto? A 11.53 más 71.36. La resistencia total, ¿cuánto les da? 80 y tantos, ¿no? 83, no, 86.90 y tantos. No, pues. Profesor, en el anterior era 71. Ah, bueno. 61.36. Ok, 61. Lo corregimos aquí y aquí es 61. Por lo tanto, ¿cuánto les da? 72.89. 72.89 ohms. Ok, ya llegué hasta el elemento simple de circuito, una fuente y una resistencia equivalente. Ok, ahora, ¿qué procede? Calcular el voltaje para R1. Calcular la tensión para R1. ¿Cuál R1? El primer circuito. Sí, hasta acá, pero ¿cómo voy a llegar de esto hasta acá? Si para llegar a esto pasé por esto, pasé por esto, pasé por esto y pasé por esto. ¿Sí o no? Tuve que recorrer este camino para llegar a esa acción. De atrás para adelante. Exactamente, ahora vamos en caso inverso. Entonces, ¿cuál será el proceder? Observemos, fíjense, yo lo estoy haciendo conforme ustedes vamos siguiendo. Yo, con esto, yo ya hubiera resuelto el circuito así. Pero bueno, lo voy a comprobar. Entonces, ya tengo la resistencia total, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje total, ¿de cuánto será? Va a complementar todo. 72.59 por los 50 amperes. Ok, 72.89 por los 50 volts. ¿Y eso cuánto les va a dar? Hijo, una tensión. 3.644.5. ¿3.000 qué? 644.5. Ah, muy bueno. Hijo. Si yo lo hago físicamente, ya lo troné y además, pues no voy a tener esa tensión. Bueno, pero estamos en el pizarrón, no hay problema, ¿no? Y quiero ser claro, si esto lo hacemos, y vuelvo a hacer insistir en el examen, y les da ese valor, y siguen ustedes, y me dan esa respuesta, para mí ese problema está mal. Porque ese problema lo voy a llevar experimentalmente, ¿sí? Y lo voy a tronar. Entonces, observen, observen, razonen y piensen lo que están haciendo. ¿Ok? Eric Ruiz, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿No hay dudas? Entonces ya tengo esta tensión. Ahora, ¿cuál será el proceder? ¿Cuál será? Esa es la tensión que tengo entre este punto y este punto. Esto es como si fuera la fuente de tensión. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el voltaje donde influye esa resistencia que quiero determinar? La resistencia aquí. Observemos, desde que yo lo hice aquí, el segundo paso,
Ya se perdió la resistencia, ya no existe la resistencia en ese circuito equivalente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Desde ahí ya la perdimos, pero bueno. Entonces, el proceder, ¿cuál será? Vamos a regresar. ¿Cuál será la tensión en la R equivalente? Yo tengo la R equivalente y la R equivalente 2. El voltaje aquí va a ser el mismo que acá. Por lo tanto, ¿cuál será el voltaje en la R equivalente 1 y en la R equivalente 2? Que sería la R equivalente 3. ¿Cuál será el voltaje aquí? Entre el punto, este punto, le pongo aquí el punto X y el punto Y. ¿Cuál será la tensión ahí? Si ya determino acá. Si el voltaje total que tengo aquí el voltaje total va a ser de 3000. Aquí el voltaje aquí va a ser de 3644.5 entre este punto y este punto. Ese será mi voltaje total. Tendríamos que sacar el voltaje y la resistencia equivalente 3, ¿no? Exactamente. Y el voltaje debe ser para la resistencia equivalente 1 y la resistencia Exactamente. equivalente 2. Entonces, ¿cómo determino aquí mi voltaje en la resistencia equivalente 3? Aquí. Hay dos caminos. Regla del divisor de tensión, ¿sí? O ley de Ohm. Si lo aplico por ley de Ohm, ¿cuánto me va a dar? Será la corriente de 50. De 50, ¿Por cuánto? 61.36. ¿Por qué 61 tal 61? ¿Por qué 61 en la R equivalente 3? Sí, pues sí, ¿no? Sí, aquí 61.36, que es la resistencia equivalente 3. ¿Cuánto les da ese voltaje en la resistencia equivalente 3? 3068. ¿3000 qué? 78. 68. ¿Cómo lo puedo comprobar? Determino el voltaje en la R equivalente. En la R equivalente, ¿cuál era? En la resistencia, bueno, en la resistencia de 11.53. ¿Cuánto te da ahí? La corriente que es 50 576.5. por 11.53. ¿Y eso cuánto te da? 576.5. 576.5. Esta tensión, con esta tensión, te debe dar el voltaje total, 3644. ¿No? ¿Sí? Con la ley de Kirchhoff. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos bien, ¿sí? Entonces ya el voltaje entre este punto y este punto nos dio ¿cuánto? 3068 volts entre este punto y este punto. Que sería el mismo voltaje que tengo para acá, por estar en paralelo. 3068 volts entre este punto y este punto, con este más y este menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Equivalente 1 y la equivalente 2 de voltaje de 3068 volts, ¿verdad? ¿Perdón? 3068, el voltaje en la resistencia equivalente 3 en este. ¿Sí? Ok. Luego, ¿en dónde continuamos? En la resistencia A. La resistencia aquí. Observen, este punto a este punto de aquí, acá, ¿qué voltaje tengo? Es el voltaje que en la resistencia equivalente 3 de 3068 volt. ¿Sí o no? ¿Qué es el voltaje que tengo entre qué? Entonces, ¿cuál será el voltaje en RA? O le puedo borrar más para ya no
no perderme aquí, ¿no? Porque sí estoy haciendo aquí mal uso del pizarrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Entonces puedo ir borrando de abajo hacia arriba, ¿sí? Puedo ir borrando esto. ¿Puedo borrar esto? Sí, lo voy a borrar, ¿eh? Voy a borrar esto. Aquí esto, todo esto. Entonces ya tengo esta acción. Ya llego hasta aquí. Llego a este punto. ¿Sí? En este punto, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a ir aquí a transcribir esto. Aquí sí, aquí tengo RC, aquí tengo la RA, la RB, y aquí tengo la de 100, aquí tengo ¿cuánto? 50 volts, pero 50 amperes. ¿Estamos entendidos? Aquí tengo 75. Lo que nosotros queremos calcular es la tensión que hay entre este punto y este punto. El voltaje aquí en la de 200. ¿Sí? ¿Sí o no? Y yo entre este punto y este punto tengo una tensión de 3068 volts. Entre este punto y este punto. Aquí es más, menos. ¿Sí? Aquí es más y aquí es menos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es más. Ok. Entonces, ya tengo la tensión total. Entonces, ¿cuál resistencia es la que debo determinar su tensión para determinar este voltaje? Esta resistencia que está influyendo aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál será el voltaje en RA? ¿Aplico qué? La regla del divisor de corriente. O de tensión, como gusten. ¿Uso la de tensión? Bueno, ¿qué será? El voltaje total es 3068. ¿Que multiplica a quién? Al elemento donde quiero conocer la tensión. ¿Dónde quiero conocer la tensión? En RA. ¿Y RA vale cuánto? 46.2. ¿Sobre quién? Sobre la suma de esta más esta. De 100 más 46.2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, el voltaje en RA, ¿cuánto les va a dar? $969.5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y usted me está dando los valores, ¿eh? Yo ni para nada uso la calculadora. Yo usaba regla de cálculo, pero ya me tardo mucho. Y así hacíamos los problemas y así hacíamos los exámenes en el tiempo de antaño. En tiempo de Don Benito. Bueno. ¿Sí? Ahora, ¿cuál otra tensión interviene para determinar el voltaje en la D200? Ya hicimos esto. ¿Cuál sería la otra tensión? La tensión en RB, que es el voltaje que voy a tener entre este punto y este punto. Ya terminé la RA, ahora voy a la RB. ¿Cómo determino la tensión en RB? Aplico la regla del divisor de tensión. ¿Cuál será? 3068, que multiplica ¿a quién? A 30 puntos exactamente. Sobre ¿sobre cuál? Tengo cuál. Sobre los 30 o los 75. 75 más 30.76. Por lo tanto, la tensión RB sería igual a ¿cuánto?
892.31 volts. 892.31 volt. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos a punto de terminar este circuito. Ahí me dicen, cuando le corte, si no quiero que mi ahijado Adalberto se enoje. Entonces, la tensión en la resistencia de 200, ¿a qué será igual? Ya determiné esta tensión y ya determiné esta tensión, que es la tensión que tengo aquí y es la tensión que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué será igual? Va a ser igual al voltaje RA menos el voltaje en RB. Por lo tanto, el voltaje en el de 200 va a ser igual a RA 969.5 menos 892.31. Por lo tanto, el voltaje en la de 200, ¿cuánto será? 77.19. 77.2 volt. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué se lo escojo, profesor? ¿Perdón? ¿Por qué qué? Porque hizo la resta. Ah, porque hice la resta. Hizo la resta. Ok. Voy a quitar, voy aquí a este circuito. Profe, Sí. antes de que hagas, te podría echar tantito la cámara para atrás para ver todo el ejercicio. Ok, lo vemos para atrás. Usted me dice, ¿ahí así? ¿Sí? ¿Le subo, le bajo? ¿Está bien? Sí, nomás deje que enfoque tantito su cámara. Ok. Aquí yo también la enfoco. ¿Sí? Ok. Esa pregunta es muy importante, la que hace su compañero. Esto no me lo estoy sacando de la manga. No me lo estoy sacando. Yo no saco nada. No soy mago, soy docente. Y de los escasos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Continúo? Voy. Ok. ¿Cuántos están? 33. Quisiera verlos a todos en la pantalla, ¿eh? Si no, en el examen voy a tener que contratar un Zoom. Y tengo que meter un camarógrafo en cada una de sus casas para que me manden los videos, aunque me cueste. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No, espera, pues vale, moment, pues es que te lo iba a explicar, pero tu compañero que póngase usted, que tenga poste del ángel de independencia, pues hay que, ya les dije yo todo lo que quieran menos dos cosas, el 10 y que les preste dinero, eso les repito, ¿ok? Bueno, vamos a lo que es su compañero porque ya se impacientó. Aquí, en la parte de arriba, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo le pusieron? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Sí se ve. ¿Sí? ¿Qué? Acerque un poco más la cámara, por favor. ¿Perdón? Oh. ¿Qué hago? No se enoja tu compañero. Acerque la cámara un poco. Ah, no se enoja tu compañero, que ya me tardé. ¿Ahí así? ¿Más abajo? El diablo no, no quieras que retrate al diablo, ¿eh? ¿Sí? Ahí sí, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué signo llevará aquí? ¿Qué signo será aquí? Más o menos. Positivo. Positivo. ¿Y aquí abajo? Negativo. Negativo. Ok. ¿Qué signo será aquí? Aquí. Abajo de la resistencia. Positivo. Positivo. ¿Sí? ¿Y qué signo será aquí? Negativo. Negativo. ¿Qué signo será aquí si la corriente viene en este sentido? Positivo. Positivo. ¿Y aquí? Negativo. Negativo. ¿Qué signo será? Porque esta corriente llega aquí, llega en este sentido. ¿Qué signo será aquí? Positivo. ¿Qué signo será aquí? Negativo. Negativo. ¿Estamos de acuerdo?
Ya vi la secuencia de signos. Voy a borrar esta parte, nomás para aclarar eso. Entonces, ese circuitito que acabo de dibujar aquí, nomás lo voy a hacer aquí así. Aquí es positivo, aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo. Y aquí es el voltaje en la de 200. ¿Sí o no? Por lo tanto, el voltaje en la de 200, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿A qué será igual? Tengo positivo con positivo. Entonces era el voltaje en RA menos el voltaje en RB. Y ahí tengo por qué es el signo negativo. ¿Sí? Me tengo una duda con eso. A ver, ¿sí? ¿No se ocupaba lo que nos puso al inicio, que se igualan las ecuaciones? ¿Se igualan las ecuaciones? ¿Cuáles ecuaciones? Las que nos explicó al inicio, de delta y estrella. Pero en donde, no, aquí yo estoy haciendo la secuencia. Ya para hacer lo que tú me acabas de decir, ya lo hice yo aquí. Ya hice la transformación. Ya todo lo que quedó acá ya lo hizo aquí. Entonces aquí tengo mi circuito equivalente de esa transformación, como donde yo quiero conocer la tensión, en la transformación desaparece, pero la tensión existe. En su circuito original, la tensión que hay entre este punto y este punto es la que determinamos por acá de 77.2. Ahí existe. Pero para la solución tuve que usar esa otra herramienta de la transformación. ¿Sí? Si yo me adelanto poquito al curso, este mismo ejercicio, si ustedes quieren, lo voy a comprobar con un problema, con un análisis de mallas. Y este valor que acabo de determinar aquí, lo voy a comprobar por mallas. O lo puedo comprobar más hacia dónde vamos por nodos. O lo puedo comprobar por el teorema de Thevenin. O lo puedo comprobar por el problema de la superposición. O lo puedo comprobar por el teorema de Norton. Todos los caminos, por eso la materia es análisis, no es teoría, es análisis. Estamos analizando el circuito, los métodos de solución en el circuito. Es más allá que la teoría. En muchas carreras, en muchas materias le llaman teoría de los circuitos. Aquí es el análisis de los circuitos. La teoría es lo que se requiere para hacer el análisis. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros estamos más allá. Si hablamos una taxonomía de Bloom en la pedagogía, yo estoy hablando ya de análisis, de síntesis. Entra en la taxonomía 4. No es comprensión, no es conocer, que es la taxonomía 1. Entonces, también soy pedagogo, muchachos. Cuando quiero una clase, con mucho gusto se las damos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto ya lo comprobé. Ustedes lo deben comprobar, este resultado. ¿Cómo? Aquí yo tengo esta corriente. Con esa corriente, ¿qué es lo que sucede? Perdón que me tarde poquito, porque me faltó la comprobación. ¿Cuál será la corriente, esa corriente X? ¿Cómo determino esa corriente X? Aplico la regla del divisor de corriente. ¿Cómo determino esta IX? Ya conozco una corriente total que sería 50, que multiplica ¿a quién? Al elemento opuesto donde quiero conocer esta corriente. Aquí yo tengo una corriente IY. El elemento opuesto, ¿cuál es esta resistencia equivalente que yo? R equivalente 1 sobre R equivalente 1 más R equivalente 2. Y aquí voy a obtener una IX. Con esta IX de valor A, van a ustedes a comprobar el voltaje en RB. Y les debe dar el voltaje que obtuvimos aquí. Esa sería la comprobación. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok. Como conclusión al circuito. En este circuito tendré una conexión estrella. En este circuito que acabamos de ver. Voy a borrar esto. Tendremos una conexión estrella. ¿O cuántas conexiones estrellas? En ese circuito, ¿cuántas conexiones deltas y cuántas conexiones estrellas tendremos? Ya hicimos una delta, ¿sí o no? Esta es una delta, esta. De acuerdo al circuito. Esta es una delta, esta.
Observe, esta es una delta. Invertida. Sí, donde esta resistencia corresponde, esta resistencia corresponde y esta corresponde. Una delta invertida. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Habrá otra delta? ¿No? ¿Verdad, señorita? Señorita Olmos, la dijo que no, que está en lo correcto. O movió la cabeza que dijo que no, o dice, no lo entiendo. Dígame qué significó ese no. Dice, entonces no hay otra delta. No hay otra delta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay un circuito T? Sí, ¿no? ¿Sí? Porque el... Sí, no, sí, sí. Según yo sí. Aquí, observen, aquí, entre esto y esto, es un circuito T. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde tendré otro circuito T? Del otro lado. Del otro lado. Aquí tendré otro circuito T. ¿Estamos de acuerdo? También lo pude ver resuelto con esa transformación. ¿Sí? Y este circuito T se resuelve o se deduce de igual manera que en el delta, pero en sentido inverso. Y mañana vemos qué expresión corresponde. O investigan ustedes y mañana me lo dicen, digo el jueves, porque ya quiero hacer más ejercicios de esto, porque ya está el examen hecho. No sé si ya resolvieron algunas preguntas del cuestionario que les mandé. Ese es el propedéutico, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? Damos por terminada la clase de ahora. ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, muchachos, pues nos vemos el jueves y acuérdense que ya se está acercando la fecha. Ya viene el gran fin, ¿eh? Bueno, el buen inicio del fin, ¿eh? Ok, bueno, jóvenes. Ahí nos vemos. Me fue mucho gusto haberles dado clase el día de ahora. Por eso las tengo yo tempranito, porque ay, el amanecer con este entusiasmo me hace vivir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, nos vemos. Bueno, espero no haberlos aburrido. Nos vemos. Ya está el video de la clase de ayer, ¿eh? Este quizá al rato esté, bueno. Aquí como la tortillería, no panadería. Bueno, adiós. Hasta luego, que les vaya bien y hay que comprobar todo lo que hemos hecho hasta ahorita, porque ya vienen problemas más complejos. Y hay que entenderlo y lo que ya vimos, si no, pues, bueno. Oiga, profe, Oigo. ¿Sí? ya no me envió el problema. ¿Ya no qué? Ya no me envió los problemas que dijo. Ya no, ¿quién eres? Le dije que ¿Brian? Brian Hernández. Sí. Bueno, los que les mandé yo anterior, es que no tengo, a ver, permíteme, si eres tú, no tengo, a ver, permíteme, déjame, ay, no traje la hoja. A ver, Brian, facilítame tu teléfono, quizá por eso haya sido. Me falta un teléfono de uno, no recuerdo de quién, a ver, ¿eres Brian? Brian Hernández García. O sea, los que ya envié, Hernández. Ok, ahorita te los envío, ¿sí? No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí. Sí. Ok, bueno. Todavía no estamos viendo. Ahorita te lo mando. Ahora sí, sí. ¿Cuál es tu teléfono? ¿De una vez? No, pues sí. Me faltó eso. Es 55 Sí, quizá por eso no te lo envié. A ver. 55, 75 75, 67 67, 89 17. 89, 17. Ok. Ahorita te lo envío. ¿A qué equipo eras? ¿El 5? ¿El 4? El 5, ok. Equipo 5. Equipo 5. Grupo 5, ok, ya te identifico. O sea, ahorita te los envío. Sí, ahorita que estoy tomando mi cafecito en Sambors, ¿ok? Bueno, Sí. ahora pues. Hasta luego. Hasta luego.